Adelante, hermano Carlos. Buenos días para todos, que Dios los bendiga. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, en esta mañana, Padre Santo, por tu maravillosa, Señor, misericordia, oh Dios, que permites que abramos nuestros ojos, Padre Celestial, y permites que estemos hoy, Señor, en este lugar nuevamente para aprender más de ti, Señor, de tu palabra, de lo que tú quieres que aprendamos, Padre Celestial, para seguir creciendo, Señor, contigo. Padre, ponemos, Señor, este momento, este tiempo, Señor, en donde vamos a poder compartir, Padre Celestial, de ti, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos y enseñándonos, Padre Santo, en esta mañana, mostrándonos, Señor, cosas que aún no hemos visto, Señor, en tu palabra, Padre Celestial. A pesar de que la hemos leído y releído, Señor, tantas veces, cada vez que la leemos podemos entender y comprender otras cosas, Señor, que no habíamos entendido. Que en esta mañana, Señor, podamos tener más sabiduría contigo, Señor, pero primeramente que seamos siendo guiados por ti, por tu Espíritu Santo, Padre. Gracias te damos, Señor, por los que estamos en este momento conectados, pero faltan por conectarse, Señor. Guíalos y muéstrales, Señor, para que se conecten, Padre. También ponemos, Señor, a Edison delante de ti, a Edison, Señor, delante de ti y su, su momento, Señor, de quebrantamiento de salud, Padre. Que seas tú, Señor, extendiendo tu mano sobre él, Señor, y guardándolo, Padre Celestial, de cualquier cosa grave, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gracias, hermano Carlos. Bueno, me dicen que ven en pantalla, por favor. Nuestra visión y nuestra misión. Listo. Eh, Como pueden ver allí en pantalla, Impacto Latinoamericano tiene muy en su mente, en su corazón, plantar la paz de Dios en las personas, en los hogares y en las comunidades como organización. Esa es nuestro gran propósito, ¿cierto? Con la ayuda del Señor. Y para cumplir ese propósito, ese sueño que hay de llevar la paz de Dios, de hecho, ese es el sueño de Dios también, primeramente de Él, nuestra estrategia, ¿cómo lo vamos a hacer? Buscando colaboradores basados en la Biblia, ¿cierto? Bíblicamente, esto no es estrategia nuestra, esto es una estrategia de parte del Señor y es buscar colaboradores para equipar e impulsar ese movimiento que multiplica. ¿Y cómo se buscan esos colaboradores? Haciendo actividades como estas, preparándonos, preocupándonos por ser intencionales para poder pasar ese legado a otros y que se pueda ver esa multiplicación. Nuestra lección de hoy es nuestra lección número 5 y titula Las dos caras del reino. Las dos caras del reino y hoy llegamos a un punto muy especial, es la etapa de los reyes. Vamos a ver cómo surge esa monarquía en Israel y qué cosas buenas trajo, ¿cierto? Pero también qué errores se cometieron cuando los reyes se apartaron de la voluntad del Señor. Eh, y como les digo, aquí vemos en pantalla que la clase de hoy titula Las dos caras del reino, porque vamos a ver en la cara de la obediencia, pero también vamos a ver la cara del orgullo, ¿cierto? Y a la luz de eso vamos a reflexionar en nuestras decisiones, trayéndolo al día de hoy, ¿cierto? ¿Qué nos deja como aplicación? ¿Cómo dejamos que Dios gobierne nuestras vidas? Y que este tiempo sea un aprendizaje, pero que también sea un tiempo de reflexión, un tiempo de orar también. Ahora, quisiera que alguien me pudiera leer lo que ve en pantalla, un voluntario pueda leerlo. Y levantamos la mano dos personas para participar. Un tiempo, recuerden que nuestros tiempos siempre
son de un minuto, máximo dos. ¿Alguien quiera leer Yo las dos leo. preguntas? Sandrita, pero hoy no hay tijeras. No hay Liderazgo en tijeras, la el mira. tiempo un minutico, ya lo tenemos porque el de la tijera está en una cita. Adelante. Bueno, liderazgo en la mira. Ujú, Primero, ¿qué características crees que debe tener un buen líder para no equivocarse en su gobierno? ujú, Dos, ¿por qué crees que algunos líderes empiezan bien pero luego toman malas decisiones? ujú. Muy bien, gracias, Carlos. Eh, quiero ver dos manos levantadas, dos participaciones. Natalia levantó la mano. Cuéntanos, Sí, Nati, ¿qué señora. opinas? Cuéntanos, por favor. Listo, bueno. La primera pregunta, ¿qué características crees que debe tener un líder Ujú, para no equivocarse en su gobierno? Yo creo que la primera característica es que debe ser muy observador, conocer a sus personas, a las personas que están a su cargo, conocerles su talento y poder, y poder sacar lo mejor del talento que cada una de ellas tiene. Tiene que ser muy observador y conocerlos, hacer un trabajo de persona a persona. ujú. Más que de yo soy el líder, yo mando, es un trabajo de persona a persona para poder guiar. Me parece que ese es el secreto de un buen liderazgo en lo personal. Ok, ¿Por qué cree que empieza bien y luego termina mal? Porque se desenfoca, porque no tiene claras sus prioridades y se desenfoca a la hora de tomar decisiones. Entonces, creo que hablando de líderes cristianos, creo que para uno tener un liderazgo bajo la voluntad de Dios, tiene que tener una cercanía mucho con Dios para que uno no se desenfoque y no se equivoque, que el trabajo que nosotros hacemos no es nuestro, sino que es del Dios y muy, la obra es de Dios y muy Dios bien, es el que sostiene su obra. muy bien, Natalia, muchas gracias. Carla. Bueno, yo solamente voy a aportar como la segunda parte y yo quisiera resumirlo como que los líderes empiezan bien y terminan mal de acuerdo a lo que hay en su corazón, ¿cierto? Tal vez el liderazgo tiene algo de político y como tiene algo de político, pues también se incluye ahí la demagogia y ahí es cuando creemos que están empezando bien, pero finalmente el tiempo se encarga de mostrar lo que hay en el corazón de cada uno. Esto aplica para líderes cristianos, políticos, comunales, en fin, ¿cierto? Porque finalmente uno también ve personas que pues, tal vez no sean buenos, no sean creyentes, no sean cristianos, pero son buenos líderes, porque finalmente en su corazón puede haber bondad. Les falta la salvación, pero hay bondad. Y viceversa, ¿cierto? Personas que tal vez en el corazón tienen algo más de lo que muestran al inicio. Ya veas sin tijeras. Muy bien, muchas gracias, Carlita. Sí, gracias por esos aportes y claro, en muchos de los mandatarios, aunque tienen, porque el pueblo los elige, ¿verdad? Y Dios también permite que lleguen allá de alguna manera, pero el pueblo es el que hace el consenso para que puedan ser elegidos. Eh, y muchas veces se dejan, como compartían, se dejan llevar por el poder, por la presión también y terminan aislándose, terminan dejando de consultar a Dios, porque algunos son hasta ateos hoy día, ¿cierto? Pero muchos no consultan a Dios y eso es parte también de que se termina mal y pierden el enfoque, ¿cierto? Eh, vámonos con el pastor José que levantó la mano y pasamos a la siguiente parte. Pastor José, Buenos días para todos. Buenos días para todos. buenos días. Pienso que hay algunas cualidades muy importantes, pero antes que todo, estaba pensando en lo que dice el libro de Juan, capítulo 15, Ujú, la segunda parte, que Jesús dijo, separados de mí, nada podéis así hacer. es. Creo que el liderazgo secular y el cristiano tienen que ir de la mano con el Señor Jesús, con Dios. Si no metemos a Dios en este asunto, las cosas no salen bien. Porque cuando metemos a Dios en el liderazgo, eh,
eso es importante mirar en un líder, digamos, su ética, su moral, Ujú. digamos, un líder íntegro. Y si nosotros hacemos digamos, un examen al liderazgo que tenemos aquí al frente, estamos mirando, pues vamos a mirar que pocos, yo diría que uno solo llena los requisitos, aunque no lo conozco en su gran mayoría todo, pero sí puedo resaltar uno que es un hombre íntegro, ¿no? Entonces, qué importante es que nosotros los líderes podamos echar mano de esas cualidades importantes para ejercer el liderazgo, porque nosotros los líderes tenemos dos podríamos decir, podemos llevar el pueblo a dos circunstancias, una a destruir la nación y otra a construirla. Mm. Eso está en las manos de un líder. Así es. Entonces, por eso es que necesitamos ser líderes que le demos garantía al pueblo. Amén. Gracias. Sí, vemos que el poder, el orgullo, de pronto la comodidad hace que de pronto una persona o un líder se desvíe, pero eso mismo le ocurrió hoy día, lo vemos acá, y eso mismo pasó con el pueblo de Dios cuando Israel pidió un rey, ¿cierto? Como las otras naciones, ellos querían un rey y eso les trajo unas consecuencias, su historia cambió. Algunos reyes comenzaron bien, con mucha fuerza, pero terminaron lejos del propósito de Dios. Y aún así el Señor nunca se rindió con su pueblo, levantó profetas y siguió cumpliendo su promesa de enviar un rey perfecto. Sabemos que es Jesucristo. Así que vamos a mirar bíblicamente lo que la Biblia nos habla de estos perfiles, ¿sí? En el libro de los jueces vemos una frase muy interesante, ¿cierto? El pueblo de Israel estaba viviendo una etapa difícil y en la Biblia dice que en aquellos tiempos no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía, pero también dice que volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Qué interesante, ¿verdad? Que había una repetición. Y sabemos que el profeta Samuel marca esa transición, ¿cierto?, hacia los reyes. Samuel fue el último juez, un hombre obediente que enseñó al pueblo que la verdadera seguridad no está en un gobernante, sino en obedecer al Señor. Aquí vemos algo del perfil de este hombre, de Samuel. Fue un hombre que desde niño, sabemos por las lecturas, por los estudios que hemos hecho, fue dedicado al Señor desde niño y sirvió junto al sacerdote Elí. Y Dios lo usó también para traer una sentencia allí en ese lugar donde estuvo formándose y que fue el último juez. Y como les dije, el que inicia esa transición con la etapa de los reyes. Él advierte que tener un rey humano iba a traerles consecuencias y de hecho trajo consecuencias muy fuertes. Entonces, aquí vemos a Saúl, ¿cierto? Fue un rey muy particular, fue el primero, eh, fue el primer rey de Israel y fue elegido por el mismo pueblo. Samuel les advierte lo que iba a pasar con la elección de este rey que el mismo pueblo pidió. Inicialmente él se gana el apoyo de todo, es muy carismático, ¿cierto? Inicialmente estuvo bien, pero con el tiempo mostró su desobediencia, mostró eh, que no estaba dejándose guiar por el Señor. Conocemos muy bien la historia de este rey que tenía ciertas particularidades de orgullo, de ser una persona muy dada a su parecer. Aquí también vemos al rey David, que es el que sucede después y sabemos a través de la historia que David fue un rey conforme al corazón de Dios, pero que él también cometió errores. Empezó bien y también cometió errores, pero lo importante es que él
reconocía cuando era confrontado en el tema del pecado con Betsabé, cuando llega el profeta y lo confronta, él entendió que había pecado contra el Señor, ¿cierto? Y vemos mucha de sus aportes. Uno de los aportes más importantes de este rey es el famoso enfrentamiento contra el gigante, contra Goliat, ¿cierto? Allí es donde vienen los celos de Saúl cuando le hacen un cántico que Saúl venció a miles y David venció a 10.000, ¿cierto? Entonces allí es donde viene esa envidia del rey Saúl, pero ya el Señor había elegido a David y lo prepara. El día que lo unge a través del profeta empieza su escuela de sufrimiento y dura muchos años en esa preparación. Él no monta el reinado de una vez, sino que es preparado para luego recibir y en medio de todo ese proceso sabemos la historia del rey David, que de allí viene el linaje del Señor y el aporte también hermoso que hace David es el tema de los salmos. Casi la mayoría de los salmos fueron contribución del rey David, ¿sí? Se le atribuyen alrededor de 73 salmos. ¿Alguien quiere dar algún aporte adicional de lo que le parece interesante en cuanto al rey David? Yamile. Buenos días para los que no saludé cuando llegué, los que no estaban. Eh, Me parece que, bueno, con relación a David, que durante, tanto en el inicio, aunque se haya equivocado y haya pecado, durante toda la historia, por decirlo así, de la Biblia, siempre fue reconocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces eso me parece tan importante. David es el ejemplo de lo que debe ser un adorador que adora con libertad, que deja que sea el Espíritu Santo quien lo guíe, una persona que fue acompañada y respaldada por Dios en todo tiempo, en las batallas, en su vida. Incluso al tomar sus malas decisiones, él fue capaz de arrepentirse, pues quizás al principio no fue mostrado o no fue reconocido su pecado, pero se le hizo ver a través de un profeta, creo que fue Natán, si no estoy Sí, mal, el si profeta no, Natán. creo que fue que leí que Natán, y en ese momento en que él se dio cuenta que había sido descubierto porque él, además de que cometió adulterio, asesinó al esposo para que eso quedara ahí como y nadie se enterara. Pero resulta que ante los ojos de Dios no podemos esconder absolutamente nada. Sí, nosotros creemos que si apagamos la luz y nos metemos en un rinconcito, allá Dios no nos va a ver. Aunque los otros no sepan, Dios ve todo lo que hacemos. Entonces, algo muy importante es que él se arrepintió. Se Así es. arrepintió y así deberíamos ser nosotros también, ¿cierto? Que arrepentirnos de corazón de aquellas cosas que nos alejan del Señor, que nos apartan. Y siempre he creído que entre tener remordimiento y arrepentirse hay una diferencia muy grande, porque cuando tú haces algo malo, tienes ese remordimiento de conciencia que nosotros decimos, ¿verdad? Que es como sentirme culpable por aquello que hice. Mm, Pero ¿qué pasa con el remordimiento y con la culpa? Que uno llega a un punto en que la normaliza y ya no le importa. Se En cambio, cauteriza. cuando uno se arrepiente, está el hecho de que cuando lo haces, tú no vuelves a hacer aquello por lo que tú pecaste. Entonces, ojalá pudiéramos seguir ese ejemplo de David, que seamos esos adoradores de corazón, en espíritu y en verdad, como el Señor quiere que adoremos. Tales adoradores busca el Señor. Y no me refiero a adorar solo a cantar o a danzar, porque tenemos la idea que el adorador solo es el que canta o solo es el que danza. No, nosotros somos adoradores cuando le decimos tú eres Dios. Ahí Bien. estamos adorando al Señor. Entonces, que podamos ser así como David,
conforme al corazón de Dios y que podamos ser reconocidos por eso y que el Señor diga, te voy a perdonar porque tú eres conforme a lo que yo quiero. Veíamos en la lectura, no sé si fue aquí o fue en otro curso, que hablaba sobre el rey Salomón, creo que fue aquí, sobre el rey Salomón y que él había desagradado a Dios porque se había apartado y había adorado a otros dioses. Y que cuando le dijo, te voy a quitar el reino, le dijo, pero porque eres por amor a David, Así, por no te amor a voy a Dios. quitar en vida, sino que te lo voy a quitar a tu hijo, pero por amor a David no le voy a quitar todo, le voy a dejar una tribu que después te diré cuál es. Entonces, que Dios nos vea así, con Así. amor, y que por el amor que nos tiene, Bueno. perdone todo, y que nos arrepintamos. Voy a tener que mostrar esa tijerita ahora. Excelente, muy bien, excelente. Sí, de David hay mucho que hablar, mucha tela que cortar, ¿cierto? Es una enseñanza muy grande y gracias, Yami, por traerlo y compartirlo. Muy interesante lo que comentas. Bueno, veo tres Me manitos emocioné. veo, sí, es que se emociona uno mucho, sí, porque deja muchas enseñanzas. Veo tres manitos levantadas de Carlos, Carla, Carlos y Carla, y el pastor José, pero vamos a hacer aportes breves para que podamos abarcar la temática completa. Adelante, Carlitos. Bueno, yo quiero aportar algo que me parece muy importante con el rey David, y es que a pesar de que él fue ungido desde muy temprano y Saúl todavía no había sido quitado el reino, él no levantó su mano contra el rey, aunque él sabía y estaba que ya era rey. No, no hizo, bueno, ya soy rey, entonces vamos a bajar al rey Saúl de allá. No, él siempre decía que él no iba a tocar al ungido de Jehová. Y siempre tuvo eso en su corazón, que Sí, aunque Saúl desobedeció, aunque Saúl ya Dios lo había quitado, él no se fue contra él. Más fácil huyó y estuvo retirado de él y le mostró varias veces que pudo acercarse y pudo matarlo, pero no lo quiso hacer, porque para él era el ungido de Dios, muy bien, aunque estuviera equivocado. muy bien. Sí, muy bien. Gracias, Carlos. Carla y el pastor José para cerrar esta parte de David. Bueno, yo quisiera centrar mi aporte dando como peso a que estamos viendo panorama del Antiguo Testamento. Entonces, que el principio del Señor para el pueblo era centralizar la política, el culto, la espiritualidad y por supuesto como la cultura en una misma persona o en una misma línea que finalmente sería él. El perro tiene como tuberculosis, pero está perdona y el perro. Bueno, el caso es que ese era el deseo del Señor, ¿cierto? No que hubiesen personas separadas, sino que una misma persona se encargara de ejercer el poder político, el poder religioso y el poder social o cultural. Ujú. Cuando empiezan, digamos que cuando vemos esto en Moisés, ¿cierto? Y luego incluso en Josué y tal, en la época de los jueces se van levantando unas personas como guerreros para el tema de la conquista. No eran como jueces como dictatoriales, ¿cierto? Sin embargo, cuando arranca todo el comienzo de la monarquía, se ve inicialmente que hay más peso sobre la palabra religiosa, es decir, pues no me malentiendan el religioso, ¿cierto? Sino sobre el profeta hay más peso de su palabra que Mm, sobre el reinado. Y eso debe darnos primero pues una dimensión de lo que quiere Dios, que siempre su palabra, que siempre su dominio debe prevalecer. Y segundo, pues es una opinión poco popular, yo sé que todos queremos mucho a David, pero finalmente David con su reinado, digamos, tan de guerra, también distanció al pueblo de la dependencia de Dios. Aún con todos los salmos y aún con todo su corazón y su adoración y con todo eso, porque finalmente el pueblo empezó a depender más de las guerras, empezó a depender más de la mano, pues propiamente de lo que hacían ellos, más que de lo que hacía Dios por ellos, ¿cierto? Y David fue un buen guerrero
y su corazón era conforme al Señor, como lo dijo Samuel primero en una profecía y luego en el cumplimiento, y como lo habla pues también Pablo. Pero sí es importante ver que, digamos, en la línea política o en la línea, digamos, profética con David, digamos que menguó un poco la profecía para el pueblo. David recibió palabra del Señor y por palabra de los profetas, pero para él solo, no para el pueblo. Y se iba como desligando el pueblo un poquito. Ahí, dato curioso, es que incluso, como dato curioso, incluso cuando se levanta el templo del Señor, que se ve con toda su gloria y esplendor, es como una reconciliación del pueblo con Dios, ¿cierto? Y como fue tan glorioso ese templo, luego por allá en Esdras y Nehemías, ellos se quedan como esperando otra vez eso. Ya, a fin, ya me voy a quedar callada, ya. Es que es súper interesante, Carla. Sí, es muy interesante ver que la humanidad se refleja con la decadencia, con el gen del pecado. Y no solamente en eso de que apartó de pronto la dependencia del pueblo de alguna forma, por así decirlo. Él también fue muy débil en su rol de padre. También vemos un rol de padre muy debilitado que no tuvo como esa autoridad, ¿cierto? Y vemos las consecuencias, que es otro tema que tiene mucho que decir, pero vemos allí reflejado de que los humanos, todos tenemos la tendencia a equivocarnos y que vino un rey, ¿cierto? Que es Jesucristo, el único que no cometió pecado, el único que no tuvo error alguno, entonces es el único rey perfecto, que de hecho en el corazón de Dios siempre estuvo y de que el pueblo tuviera esa dependencia de él, ¿cierto? Que si él llegaba en algún momento a poner el tema de la monarquía, pero que también dependieran de él, no que se apartaran y que pues no trajera esas consecuencias a través de la desobediencia. Pastor José. Bueno, he admirado esta historia siempre, pero me llama poderosamente la atención. Yo no sé si ustedes lo han notado o han pasado rápidamente por encima de esto, que en la Biblia, del único hombre que Dios ha dicho que es un hombre conforme al corazón de él, es de David. Ujú. Es del único. Yo no sé si ustedes encontraron por allá algún versículo que dice de otro hombre conforme al corazón de Dios, pues, pero me lo señalan. Entonces, mire, encontrar un hombre, encontrar este líder, este rey, conforme al corazón de Dios, lo dijo Dios antes del pecado, Mm. antes de David haber pecado. Y después que pecó, el arrepentimiento de este rey fue tan genuino que el Señor dijo, he ahí David, un hombre conforme a mi corazón, mire eso. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre conforme al corazón de Dios, Satanás lo haya filtrado? ¿Y con qué lo filtró? Mire cómo Satanás utiliza el instrumento de la mujer, cómo lo utiliza de fácil. ¿Oyó? Lo filtró con una mujer. ¿Oyó? Y no solamente eso, sino que este hombre, conforme al corazón de Dios, fue el primero que practicó un asesinato intelectual. Fue el autor intelectual de la muerte de Urias, ¿cierto? Entonces yo pienso que tenemos que cuidarnos mucho como líderes. No Sí, solamente cuidar el corazón, algo más que el corazón. sí, muchas gracias, pastor. Y hay algo muy precioso en el tema de esa palabra de conforme al corazón de Dios, es que de acuerdo a lo que yo he leído, escuchado, es que esa frase viene porque él cometía errores, pero reconocía y se apartaba. No volvía a cometer y a hacer reincidente en lo mismo, él se arrepentía de todo corazón. Y eso era una de las cosas que le agradaba mucho al Señor. El tema de que no es que no cometiera errores, los cometía, ¿cierto? Como todo ser humano que tiene esa tendencia del gen del pecado, pero el reconocimiento y el arrepentimiento era algo que lo caracterizaba. A diferencia de Saúl, que no reconocía, que siempre la culpa era de los demás, siempre los errores los cometían los demás, David sí reconocía que se había equivocado y fue confrontado, porque con el tema, vemos con el tema de Urías, el profeta lo confronta y él dice, él reconoce, se aparta. De hecho, en sus últimos días vemos también cuando ya le va entregando a Salomón todas las instrucciones que da y hay una serie muy interesante allí
que él hace como una reflexión de todo lo que fue su vida, todos los errores cometidos. Pero bueno, eso lo dejamos para otra ocasión. Bueno, muchas gracias por sus aportes. Eh, Qué interesante este comentario, vamos a leerlo. Vamos a leer, dice que dice, Carla dice, me siento culpable que es en la tinaja una mujer, esa es la maldad. Bueno, ese es un pensamiento que también no podemos encasillar de que las mujeres también somos la fuente de todas las caídas, también lo que hay en el corazón de la persona, ¿cierto? Qué concupiscencias hay en mi corazón que me llevan a cometer errores, pero bueno. Dice aquí que el pastor le hace reflexionar en que no todos los reinos se derrumban por guerras o por enemigos, sino que algunos caen en silencio. Claro, un derrumbe no viene de un momento a otro, y cuando algo se derrumba es porque viene desde hace muchos ratos haciendo mella ahí, como el comején agarrando poquito a poco hasta que llega al desborde. Cuando el corazón se aparta de Dios, aún en medio del éxito, un descuido, mientras todos estaban en la guerra, él estaba en su casa bien relajado y eso le trajo unas consecuencias bastante graves. Ahora, vamos a mirar brevemente a Salomón. Salomón resalta mucho porque él inicia, cierto, sabemos de la lectura, él dice que no se siente, él se siente como un niño, pero él le pide sabiduría al Señor y conocemos toda esta historia, muy interesante, por cierto, y el Señor le concede la sabiduría en abundancia. También dice que no ha existido un hombre más rico que en el mundo que como lo fue Salomón. Fue un hombre muy entendido, se maravillaban, sabemos a través de la historia, todo eso que el Señor le concedió a causa de ese pedido de la sabiduría, pero también cuando termina, y mucho se ve reflejado en el libro de Eclesiastés, de que todo eso termina siendo vanidad, la tanta sabiduría humana lo lleva también a un desvío porque vemos su inclinación por otros amores, por otras mujeres, para hacer estrategia política o para expandir su reinado, ¿cierto? Entonces, conocemos a Salomón por el tema de la sabiduría, también lo conocemos porque tuvo un número muy grande de mujeres, de concubinas, de esposas, y que también dice que él dedica el templo, el tema de la dedicación del templo es un punto también muy interesante y que escribe los proverbios para enseñarnos sabiduría. También Eclesiastés se le atribuye al rey Salomón. El rey Salomón tiene un montón de cosas interesantes, pero el final del rey Salomón no es muy como muy alentador, porque termina inclinándose el seguir por estrategia militar como rey, el tener varias alianzas con varias mujeres, su corazón se desvió. Sí, aunque tuvo mucha sabiduría, su corazón terminó desviándose. Ahora vamos a hacer una actividad y se llama Reyes con Sombras. Entonces aquí dice que vamos a identificar en esta actividad los errores cometidos por estos reyes, que de hecho ya hemos hablado un poco aquí, y vamos a encontrar las consecuencias que les trajeron sus malas decisiones. Entonces, el grupo número uno, no sé quién me puede ayudar. Una sola persona me dice quién va a tomar capturas porque no tengo facilidad de mirarlo todo. No sé si Carla puedas tomar capturas y compartirlas. Alguien que me pueda Tomada y ayudar. compartida. ¿Ah? Listo. Ya la tomé, ya la compartí. Listo, bueno, este es el grupo número uno. El grupo número dos vamos a tener al rey David, el que cayó pero fue confrontado. Y las compartimos en el chat. Listo, me avisas, por favor. Grupo número dos, Todo listo, compartes también sí, audios, por favor. sí, señora. Listo. Con algo por... O alguien que pueda Sí, ayudar. Bueno, alguien que lo pueda hacer.
O venga, yo lo hago para que nos Ya, den. ya, Listo, ya lo bueno. comparto. Ah, es que tenía el micrófono apagado. Y ahora el grupo número 3, deben haber tres imágenes. Grupo número 3, Salomón, el sabio que se desvió. Y ahí tenemos unas citas para apoyarnos en lo que vamos a encontrar allí. Listo, tomada la tercera Listo. captura, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, entonces, Ay, me perdona que quedaron sin recortar, pero me estaba acosando Sandrita. vamos a mirar aquí cada grupo qué acciones negativas tuvo ese rey que les corresponde, ¿sí? Y qué consecuencias trajeron sus malas decisiones. Para ello tienen unas citas base eh, y vamos a formar las salas. Tienen unas citas bases. Vamos a trabajar por 10 minutos con esas citas, así que aprovechemos bien el tiempo. Son las 8:43. A las 9, vamos a llevarlo hasta las 9, 8:40, 8:50. No, a las 8:53 los traigo de nuevo a salas. Entonces voy a conformar las salas de acuerdo al grupo, al número a la sala, así es el rey que van a tomar. ¿Listo? ¿Queda claro entonces? ¿Alguna pregunta antes de mandarlos a salas? La sala número 1 No, está conformada por Carlos, Natalia, Carla y Yamilé. La 2 está conformada por Andreina, Fernando, el pastor Fernando me aparece dos veces, pastor José. Y la sala 3, Y yo estoy dos veces. ¿cómo? Yo estoy dos veces, Ah, bendiciones. ok, 4, 4 y 3. Tenemos tres personas aquí. José Pérez. El pastor José Pérez me aparece también dos veces. Bueno, entonces vamos a hacer. Talia y Carla vamos a mover para la sala 2 a Yamile. Y al pastor José lo vamos a traer para la sala 3. Listo. Bueno, entonces ya saben, yo les estaré anunciando cuándo los voy a traer a sala principal. Aprovechemos bien el tiempo y de allí yo escojo quién va a participar. ¿Listo? Bueno, así que todos deben trabajar porque yo voy a escoger la persona que va a participar. ¿Aceptamos? Muy bien, espero que hayan alcanzado a desarrollar toda la temática. Tenemos tres salas. Voy a escoger a los participantes de cada sala esta vez. Entonces, por la sala número 1 participa Natalia. Natalia nos va a compartir lo que encontraron de este primer rey, de Saúl. Allí en la pantalla, en el WhatsApp, tienen las imágenes. Entonces, cuéntenme. ¿Cómo le fue ante estas dos preguntas? Bueno, nos fue bien, lo Ok. compartimos y bueno, tomamos notas con respecto a cada texto, ¿cierto? Bueno, lo separamos en tres partes. La primera parte, Saúl, la actitud que tomó fue presentar sacrificios de manera incorrecta porque no esperó a Saúl, pero luego comenzó a justificarse y Mm, empezó a excusarse y a echarle la culpa a los demás. El pecado más grande de Saúl era el que él nunca se hacía responsable de lo que hacía. ujú, Bueno, esos eran los dos primeros textos. Los dos segundos textos fue cuando ellos venían de la guerra con los filisteos y vencieron pues. Pero entonces las mujeres empezaron a cantarse que Saúl mató a 1.000 y David a sus 10.000. Entonces David se llenó de envidia. Esa fue una actitud que tomó Saúl de llenarse de envidia y perdió la paz. Él se alejó, o sea, él ya está definitivamente alejado de la presencia de Dios y lo tomó un espíritu inmundo y empezó a atormentarlo. Y solo se calmaba cuando David tocaba el arpa. Pero entonces, cuando se calmaba, él lanzaba la espada hacia David. O sea, más que el espíritu inmundo, Saúl tenía su corazón totalmente
dañado en contra de David por la misma envidia. Eh, bueno, le puedo hacer un aporte personal. Yo pienso que muchas veces no todo tiene que ser espiritual. Ujú. Hay veces que somos nosotros los que tomamos decisiones y hacemos lo incorrecto. Que siempre le queremos echar la culpa al diablo, al enemigo, al mundo, a todo lo exterior, pero realmente es lo que hay en el corazón de nosotros los que nos lleva a tomar malas decisiones. Y el último texto lo separamos porque aquí fue donde Saúl eh, mandó asesinar a todos los sacerdotes de, de Jehová, como si quisiera eliminar toda evidencia de que Dios era el Dios del pueblo de Israel. Ujú. Entonces, ya yo creo que así, ¿Alguien del grupo esa quiere reforzar algo o está bien para ustedes así? No, yo solo sumo que Saúl llevó el pueblo como a una decadencia, violencia y caótica, pero como que lo construyó con esfuerzo, ladrillo a ladrillo. O sea, se empeñó en que poco a poco el pueblo fuera decayendo, la moral en las tropas. Si bien fue la primera vez que se constituyó un poder en cuanto al ejército con el reinado de Saúl, pues también ese mismo poder de ejército fue decayendo con ese, como con ese dominio, ese liderazgo que ejerció Saúl. O sea, se esforzó mucho por derribar el pueblo. Muchas gracias. Sí, vemos Y otra ahí. cosa es que la Adelante. consecuencia de todo, toda desobediencia, envidia y todo lo que hizo Saúl fue quitado del reino. Sí, Dios lo rechazó por eso, por ser dado a su parecer, el ego. ¿A ustedes no les parece muy, muy triste eso? ¿Usted se imagina que el Señor le diga, bueno, voy a rechazarte? Ay, no, o como le dijo a Sansón, que el espíritu salió de él y él no se dio cuenta. Y eso es tan triste. ¿Usted se imagina, no? Como sentir, ay, no, no, hablemos de eso, hablemos de otras cosas más felices. Sí, vemos con la historia de Saúl que él empezó, se puede decir que bien, ¿verdad? Pero perdió la guía del Señor porque su orgullo lo llevó a eso, siempre culpando a los demás de las cosas que él hacía, no aceptaba errores, no aceptaba que cometía errores y al final pero cae es que lo que, en desesperación, ¿verdad? Y muere trágicamente en esa batalla y deja un legado de es lo, desobediencia es lo que pasa con, no solo con Saúl, sino con los seres humanos o con los cuando seres estamos humanos. alejados. Y es cuando Total. estamos alejados de Dios, es que nos desenfocamos de lo que realmente estamos haciendo al inicio. Puede que sea verdad la opinión de ahorita, que es lo que sale a flote finalmente lo que hay en el corazón. Y el corazón de Saúl no estaba preparado para tan grande responsabilidad. Tanto así que él se sintió inferior a David Claro. cuando se suponía que él era el ungido. O sea, él no tenía claro, es que todo estaba mal desde el principio. Él no tenía claro su llamado, él no tenía claro a quién le servía, él no tenía claro muchas cosas. Entonces, por eso se desenfocó y vio a David tan grande. Puede que David delante de los ojos de Dios fuera grande, pero realmente, pero realmente cuando todo el mundo dice, ah, es que David era conforme el corazón de Dios, yo me pregunto, ¿y cómo es conforme el corazón de Dios? ¿No será la sencillez, la humildad, la, la, o sea, la humildad que David tenía cuando se presentaba en la presencia del Señor? Él no era altivo, Recordemos, mm, él no recordemos era, que, perdón. Mira, hay sí, personas sencillas, pero no creen en Dios. Entonces no es tanto eso, sino más bien un corazón contrito y humillado, porque la palabra dice que Él nunca rechaza un corazón así. Por más que una persona cometa errores, si va a la presencia de Dios con un acto de reconocimiento de que se equivocó y se aparta, eso al Señor le agrada mucho, porque él lo que mira es, o sea, cómo es, eh, cómo me acerco, ¿verdad? Con qué humildad me acerco y si reconozco que estoy cometiendo una equivocación, un error. A veces lo hago intencional, otras veces ni me doy cuenta y otros se dan cuenta, pero el Espíritu Santo nos muestra.
A diferencia de David, Saúl sabía que la embarraba, pero nunca lo reconocía. Siempre él hacía y daba sus explicaciones, el por qué lo tomaba esas decisiones. Mire, cuando toma la decisión de ofrecer esos holocaustos que le habían dado unas órdenes muy claras, cuando deja lo mejor de ese botín que le dicen que acabe con todo y no obedeció porque a él le pareció. ¿Cierto? Y después se justifica. Entonces, esto pues tiene mucho para hablar, pero en esas pequeñas cosas nosotros también somos muy redundantes. Vamos a la iglesia, conocemos mucho del Señor, pero ¿cómo está nuestro corazón? Si nos estamos acercando con un corazón humilde, contrito, humillado a la presencia del Señor, o a veces vamos con un tono de orgullo a la presencia del Señor cuando no nos ha concedido algo o cuando no hemos visto alguna situación. Entonces, no estamos muy lejanos de esos rasgos. Muy bien. Ahora nos vamos con la sala número 2 y allí va a participar Andreina. Vamos a escuchar a Andreina en esta participación. Cuéntanos, Andreina, ¿cómo le fue entonces a usted? Bueno, bueno, estaban un poquito extensos los textos, Sí, pero sí los alcanzamos a leer. Bueno, el rey David encontramos que, o sea, lo que generó todo lo que ahorita voy a comentar, el pecado, el error fue ver a una mujer que era casada, Betsabé, cometió adulterio y posterior a eso, para ocultar su pecado, cometió otro pecado que fue asesinato, asesinato de Urias, que era el esposo de Betsabé. Entonces, a raíz de todo esto, luego viene el profeta Natán y le amonesta a David, ¿sí? Le habla de una oveja, le da como una historia y el rey David dice que está mal lo que hizo, habla de una oveja, así que alguien la quitó a uno. Entonces dice que debía castigarse y al final entiende que él era el artífice de esa historia. Entonces le dice que no se va a apartar de la casa de David la espada. Bueno, después leímos cómo Amnón, que era hijo de David, tomó a la hermana de Absalón, que era Tamar, y la violó. Y pues entonces empezó como esa enemistad, porque David, o sea, como que no se inmutó, no hizo gran cosa aparte de lo que había sucedido. Y pues Absalón, el corazón de perdón. Absalón, se llenó. Perdón, allí, esa fue una de las debilidades más grandes de David. Y la sentencia que le llegó fue si ustedes ven bien, la sentencia que él mismo se dio, porque finalmente fue él mismo el que se la dio, tuvo que ver con temas sexuales. Ustedes ven todas las cuestiones y los tratos que vinieron con la generación de él, sus hijos, fueron por esa parte del tema sexual. Y miren también a Salomón, también en esa parte fue débil. Entonces es muy interesante todo lo que vemos ahí de David. Sigue, por favor, Andreina. Exacto. Bueno, y entonces el corazón de Absalón se llenó de odio Mm. y bueno, pasó cierto tiempo, pero él seguía con ese odio y quería desquitarse. Y entonces él empezó a robar los corazones del pueblo de Israel y llegó un momento en el que él conspiró contra David. Hablamos también con los hermanos de que Absalón mató al hermano, a Amnón, lo mató. Y ahí se cumplió lo que le dijo el profeta, de que no se apartaría de tu casa la espada. Y pues también Eitofel, que era el consejero de David, eh, también estuvo en contra de él y David tuvo que huir. Así Bueno, es. entonces eso es lo que encontramos, consecuencias fuertes a partir de esos errores que cometió David. Y gracias. Y mira que el pecado de David fue mucho, si uno compara con los de Saúl, fueron más terribles los errores que cometió David. Pero había algo en David que lo hacía especial y era que reconocía y se arrepentía. Esa era una diferencia muy marcada en cuanto al perfil de Saúl con el perfil de David. Entonces, mire cómo, aunque somos perdonados, para agregar allí, aunque somos perdonados por el pecado, cometemos el pecado, nos arrepentimos y somos perdonados, pero eso no quita que nos va a traer una consecuencia. Por ahí dicen que toda Sí, acción trae una reacción. Yo cometo un pecado, voy a la presencia de Dios y Él me perdona si voy de corazón,
pero eso no quita que yo voy a cargar con una consecuencia. Y esa consecuencia Sí. me llega y debo asumirla porque es parte del proceso cuando cometo un error, ¿verdad? Entonces, eso le Así. pasó a David, que él fue perdonado y las heridas familiares ahí persistieron, pero eso fue un fruto del pecado. Sin embargo, la gracia de Dios, por ver ese arrepentimiento genuino, él fue restaurado, ¿cierto? Pero eso deja una consecuencia que se ve muy marcada. Andrita, y ¿Alguien además más de quiere dar eso, otro aporte? disculpa, Ujú. quería ahí anotar algo. Estuvimos hablando también, cierto, del adulterio de David, que fue como el inicio de todo. Y vemos también en nuestro contexto, en nuestra realidad, que el adulterio o la infidelidad no solamente es entre hombre y mujer, entre una pareja, ¿cierto? Sino que también es entre nosotros y Dios. Nosotros prácticamente todo el tiempo somos infieles y de cierta forma traicionamos al Señor, ¿verdad? Y esa palabra de, y no se apartará la espada de tu familia, le comentábamos con Fernando y con Andreina, que a nosotros nos pasa que cuando nosotros nos equivocamos cometemos un error y no nos hemos arrepentido, por decir, nosotros como cristianos vamos al servicio y la palabra chum nos confronta y nos habla y nos dice directamente como si la persona que estuviera predicando supiera lo que nosotros hicimos y nos estuviera dando rejo, nos estuviera dando látigo. Entonces decimos, ay, es que el pastor me está tirando, es que él sabe y me la tiene montada y yo no voy para allá porque, pero no es eso, es nuestro mismo pecado y es Dios el que está ahí confrontando ese pecado y hasta que nosotros no nos arrepintamos esa espada va a estar ahí con nosotros hasta que no digamos perdón y no lo vamos a volver a hacer, ¿verdad? Y así como Dios da promesas bonitas para nosotros, cuando nosotros hacemos algo malo, pues como tú dices, hay una consecuencia. Dios no quiere el mal para sus hijos, al contrario, siempre quiere lo mejor. Pero somos nosotros los que constantemente estamos equivocándonos. Como decía la semana pasada, siempre decimos que era el pueblo de Israel, que es David, que es Salomón, el infiel, el adúltero, el asesino, pero nosotros también somos así. Matamos con nuestras palabras, matamos con nuestras acciones. Entonces, que nos quede ahí como la reflexión de que a nosotros también se nos aplican esas cosas Claro. y que nosotros también podemos ser conforme al corazón de Dios porque nos podemos arrepentir de corazón y no volver a repetir Ujú. eso por lo que... Gracias, Yamile. Carla, cuéntanos. Gracias. Un aporte chiquitico, Tenemos que muy tener breve. cuidado con las 5F. ¿Cómo? Tenemos Adelante. que tener cuidado con las 5F. 5 de Adelante. fea, fría, fartuda. ¿Ah? Un momento. Bueno, yo iba a hacer un aporte respecto al tema de Tamar, porque bueno, Dios me ha dado como un regalo con esto en lo anterior, y es que, eh, pues según la ley, en ese momento todavía aplicaba la ley mosaica, ¿cierto? Ujú. Entonces, o el castigo, lo que se debía hacer era casarse con la chica, ¿cierto? No repudiarla y pagar una compensación al padre. Efectivamente, nada de estas tres cosas se hizo. Pero más allá de eso, es que ella le dice, cuando después de que bueno, Amnón finge estar enfermo y la toma a la fuerza, ella le dice, mayor es este mal que me haces que lo que me habías hecho. Es decir, mayor mal es que usted me repudia en este momento a que usted haya pues agredido contra mí. Y eso se debe a que ella ya había perdido entonces, o sea, si era repudiada, ya perdía toda la honra, o sea, aparte de haber perdido su valor, porque ella era una sardinita que era virgen, entonces además de haber perdido su valor como mujer para la época, pues también perdía toda la honra, también perdía la posibilidad de hallar un esposo, también perdía la posibilidad de formar un hogar, de darle honra a su familia. Entonces me da muchísima tristeza porque el papá, pues sí dice, ay, sí, David se enojó, ¿cierto? Pero finalmente no tomó en sus manos lo que debía hacer y entonces, claro, entonces también vemos ahora como un espejo
cuántos padres son conscientes de las condiciones, de las afrentas que reciben sus hijos y simplemente guardan silencio. O sea, sí, como que, ay, sienten una emoción, que rabia o, ay, estoy muy molesto, pero finalmente no toma en sus manos o ni siquiera ora a Dios por justicia o no hace nada más allá. Y pues de allí que ira y venganza, vengan sobre Absalón y tome por sus manos y mande a matar a Amón y tal. Y finalmente, bueno, yo sé que todo esto obedece como a la palabra que habían recibido antes de que la espada no se iba a apartar de su casa, pero también quisiera fantasear aquí un momentico en qué tan diferente hubiese sido la historia de Tamar, la historia de Absalón también, aún digamos, si el papá, el dueño de los muchachos, si el papá se hubiera puesto los pantalones en ese momento y hubiese obrado de manera diferente, y que esto también sea un llamado para los que tenemos hijos, ¿cierto? Así es. Los hijos pocas veces hablan, sobre todo los aborrecentes, vea, así como este, poco hablan, no cuentan, ¿cómo le fue? Bien. Y que nada, y es uno como sacándole las palabras a los muchachos. Esto también se vuelve un llamado para los padres, ¿cierto? Sí. En empezar a orar como nos pide el Señor que obremos. Así es. De hecho, pues como lo comentábamos, y gracias Carla, David fue débil en esa parte del tema de la mayordomía en cuanto a la familia, ¿cierto? Se dedicó mucho a unas cosas y descuidó otras en su hogar. Y de hecho la Biblia no menciona más de Tamar, simplemente esa parte tan triste y no se vuelve a saber nada más de ella. Tiene un final muy triste, una cuestión ahí bastante fuerte. Y gracias. Bueno, entonces nos vamos con el grupo número 3. El grupo número 3 tenemos, bueno, vamos a pedirle a Arles que nos comparta de este grupo, que nos comparta lo que encontraron de Salomón. Bueno, súper bueno todos sus comentarios y ese último que hizo esta hermana sobre Tamar. Qué Ujú. buen apunte que nos hace ahí con ese comentario. Bueno, nosotros estuvimos entonces leyendo 4 citas en el primer libro de Reyes sobre la vida de Salomón. En el primer texto encontramos que se nos habla acerca de toda la riqueza, todo lo que él pudo abarcar y cómo su reino eh, fue estructurado de una manera distinta a cualquier otro reino, porque tenía las mejores cosas. Todas las riquezas que tenía las podía utilizar para embellecer el palacio y todos los lugares donde él habitaba. Entonces el primer texto nos hablaba de eso, de las riquezas, de la multitud de riquezas que él tuvo. El segundo pasaje nos hablaba acerca de eh, que tuvo un problema y era el problema que tenía en su corazón sobre las mujeres, Ujú. sobre elegir muchas mujeres, enamorarse de muchas mujeres. El tercer texto nos hablaba acerca de idolatría, de la desobediencia, de todo lo que había decidido en su corazón también apartarse de Dios. Dice que Dios, que él se apartara de Dios y que adorara a otros dioses. Y el cuarto texto nos hablaba acerca de la manera como gobernó sobre el pueblo, que el pueblo, pidiendo clemencia para que tuviera buen trato con el pueblo, él lo que hizo fue que endureció la carga sobre el pueblo en el puesto. Entonces, y aquí vemos como una cadena, unas consecuencias sobre las decisiones de Salomón. Lo primero fue creer que por tener todas las riquezas y por tener un reino lleno de riquezas, se fue alejando de Dios. Su dependencia de Dios se fue perdiendo. Fue dependiendo más y fue dependiendo más y más de sus riquezas. Todo esto lo llevó a que también se diera a enamorarse de muchas mujeres y de muchas mujeres que iban a poner luego en su camino, en su vida, otros dioses y otras creencias que finalmente lo apartaron de Dios. Lo tercero que vemos es que eh, vemos soberbia en la manera como comenzó a tratar al pueblo. Entonces, eso fue como la vida y como el retrato de Salomón. Sí, Muy triste
comenzó muy bien, comenzó con un acto de humildad y de dependencia muy, muy lindo al pedir solamente sabiduría delante de Dios. Pero con el resto de virtudes o de bendiciones, por decirlo de alguna manera, que Dios colocó en su vida, permitió que esto lo apartaran y lo alejaran de Dios. Así es. Mira que ahorita Carla me comentaba algo del tema de la corriente. En cuanto a Deuteronomio, es algo muy contrario a lo que hizo Salomón. En Deuteronomio se hablaba de ese tema de que no se acumularan riquezas, ni caballos, ni alianzas en Egipto, y eso fue todo lo que hizo este rey, ¿cierto? Y también vemos que fue muy contrario a lo que dice la ley en Deuteronomio. De alguna forma violó en su sabiduría humana estos mandatos, y vemos que él oprimía al pueblo también con los impuestos. Era una persona que oprimía mucho. De eso también se escucha del rey Salomón, que oprimía mucho por el tema de los impuestos y el tema de las alianzas extranjeras al casarse con otras mujeres. Ahí fue donde radicó también mucho del tema de la idolatría, del desvío que tuvo, porque eso lo llevó a la perdición, se puede decir así. No es, en su sabiduría humana se inclinó hacia estas cosas y eso de alguna forma lo desvió fuertemente. No escuchó los consejos, y su hijo Roboán también imitó esa dureza de este rey, pero por amor al rey David, ¿cierto? El Señor tuvo allí misericordia. Felipe, ¿quieres aportar algo más? Sí, bueno, ahorita les comentaba a ellos que todo empezó pues con una avaricia del corazón, pero quiero hacer pues como una reflexión de el capítulo, pues del segundo texto que leímos, y es la importancia de las influencias en nuestra vida. O sea, el problema de Salomón no era que tuviera muchas mujeres o esposas en ese entonces. El problema era de dónde tomaba las esposas, o sea, era de las regiones en las que él las tomaba, porque el Señor les decía que no vaya a ser que sus dioses influencien sobre él. Entonces, de tanto escuchar, de tanto atender a las mujeres de otras regiones que querían idolatrar a sus dioses, y Salomón, incluso con toda la sabiduría que tenía, no pudo resistir con toda su sabiduría, y al final terminó con las influencias. Entonces eso pues también me hace como un llamado a mí, y creo que a todos nosotros también escoger de las personas con quienes nos estamos relacionando, o cuáles son nuestras influencias, que en realidad sí tienen un peso muy grande en nosotros y en nuestro corazón. Miren que gracias Felipe, hay un texto que se ha compartido en el discipulado a largo plazo, y es que se trata en Reyes, cuando dice que él trató de hacer la paz, de asegurar la paz, todos esos buenos convenios al casarse con mujeres extranjeras, ¿cierto? Porque estaba haciendo era alianzas, se puede decir así, para asegurar su reinado y hacer la paz con todos ellos, pero le declaró la guerra a alguien, y fue al Señor. Porque aunque hizo la paz con todas y las amó, dice que las llegó a amar, terminó declarándole la guerra al Señor mismo por irse detrás de todos estos amores. Entonces es muy interesante ver esa faceta del rey Salomón en esa parte de que esto le llegó a afectar fuertemente, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, esto le trajo unas consecuencias funestas, y hoy día nosotros decimos, bueno, por ahí hablan de que tuvo muchas suegras, Salomón, con todo ese montón de mujeres que tenía. Quizás algunas las veía cada año, porque eran muchas, mucha la variedad. Pero nosotros no somos tan distintos, porque seguimos otros amores. Se puede decir que seguimos otros amores cuando nos inclinamos a otros gustos personales, a otras cosas que quitan el tiempo de Dios. A veces hasta en el mismo ministerio nos dedicamos a hacer cosas, pero no estamos teniendo un tiempo de calidad con el Señor, y nos terminamos yendo detrás de otros amores. Es interesante esta parte de la historia del rey Salomón. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere dar otro aporte para cerrar? Carla, yo veo que te estás sonriendo allí.
Sí, sí, específicamente eso que, pues que yo he sentido ese llamado fuerte desde hace algún tiempo de estar en quietud, de estar más tranquila. Y como manera de testimonio me parece increíble, pues que el Señor, como que todos los textos últimamente, yo te había compartido estos, Andris, que los textos últimamente todos son que la paz, que reposar en el Señor, que no sé qué. Y puntualmente, bueno, yo debo contarles que hace poco renuncié al trabajo. Yo amo mi trabajo, yo soy administradora y amo mi trabajo. Además de eso, yo trabajo desde los 10 años. Yo salí de mi casa muy, muy joven, muchísimas situaciones, pero yo trabajo desde muy niña. Y entonces en esta etapa de mi vida yo tengo 34 años, quisiera decir que 25, pero no son 34. Y tengo 34 años, 2 hijos y un esposo maravilloso. Y ahorita apenas estoy aprendiendo a depender económicamente de la provisión de Dios a través de mi esposo. Y eso ha sido una locura, ustedes no se imaginan. Y hacer el viaje hacia adentro y empezar a descubrir que parte de los ídolos que había en mi corazón, y esto me causa dolor reconocerlo, pero parte de los ídolos que habían en mi corazón era estar ocupada, era servirle al Señor, sí, pero en todo. O sea, claro, yo le sirvo al Señor con mucho cariño y con todo lo que soy, porque finalmente es lo único que puedo hacer después de que me salvó, ¿cierto? Ahí como para ir abonando en cuotas. Pero más allá de ese servicio era el estar ocupada lo que me mantenía a mí de pie. Y eso ha sido tan teso para mí, muchachos, ustedes no se imaginan, o sea, eso, imagínense que, no, casi me veo obligada a buscar terapia y todo, porque qué cosa tan tesa. Porque, claro, pasar de una actividad después de tantos años a simplemente estar en quietud. Entonces, el descubrir lo que decía Felipe, que a veces los ídolos son muy sutiles. Mm. El corazón del hombre es muy engañoso y entonces se vuelve uno muy sutil. Yo pienso en Salomón. ¿Qué habrá pensado Salomón como en coleccionando esposas y tal? Cada esposa obedecía a una posible alianza política. Entonces, ¿cuántas alianzas políticas? Y claro, todo en pos de conseguir dinero para levantar la casa del Señor, que fue la primera excusa, pero luego uno ve en los libros que dice en Reyes, que ya menciona que la casa de él era más tesa que la casa del Señor. O sea, que era mucho más grande la propia casa de Salomoncito más que la casa del Señor. Y entonces la excusa de levantar el templo finalmente se le volvió un medio para acceder lo que realmente quería en su corazón, que era el poseer. Muy bien, gracias. Pastor José. Revisando la vida de estos reyes, nos damos cuenta que tenemos que tener mucho cuidado con las faldas, porque lo torcieron las mujeres. Sí. Ojo como el rey Saúl, que siempre veía la culpa en los demás y no miraba para adentro. Hay que también reconocer que hay, qué concupiscencias hay en el corazón, ¿cierto? Eh, muy interesante saber que sí, incluso pues muchos ministerios han caído por ese tema de las faldas, pero también hay que mirar la otra parte, ¿cierto? No solamente una, tenemos que mirar ambas partes. Yamile y Fernando. Bueno, el pastor dice la mujer, pero ¿qué será eso que representa a la mujer que nos hace pecar? ¿Cierto? Ujú. Entonces, eh, yo veo en Salomón y pienso y digo, nos debería de dar temor apartarnos y desviarnos de lo que Dios quiere, ¿cierto? Desagradar a Dios al punto de querer quitarnos lo que ya nos dio. Ujú. Como decía, no sé quién era que decía que cuando a Sansón le fue quitado el espíritu y ni se dio cuenta. Eh, que no nos pase el dejar que otras cosas externas nos alejen de la presencia de Dios, el no dejar que nos sea arrancado, desarraigado, lo que en un momento nos costó esfuerzo, lo que en un momento Dios nos regaló por gracia, por nuestra mala cabeza, como decimos acá en la costa, por nuestras malas decisiones. Y aunque fue una persona muy sabia, se equivocó a tal punto que desagradó tanto a Dios que todo ese imperio que tenía
fue arrebatado poco a poco. Entonces, quería como dejar ese apunte de que nos examinemos nosotros mismos y ver qué es lo que estamos haciendo. Y ver qué es lo que estamos haciendo. Que así como Dios muchas veces sí o sí nos hace cumplir un propósito, ¿verdad? Y nos trae como sea de nuevo al camino, muchas veces como que tira la toalla porque somos nosotros los que no damos la talla. Descuidamos, sí. Hermano Fernando. Hola, pues en la lectura de esta lección vi algo muy interesante de lo que planteaba el Samuel diciéndole pues a la petición del pueblo que querían un rey. Ujú. Entonces, hoy vemos nosotros que eso mismo se está aplicando a nosotros y a muchas personas y aún más a nosotros que somos creyentes. Ujú. Entonces nos dejamos llevar porque queremos esto, queremos lo otro, y muchas veces Dios nos concede esas cosas. Y esas cosas sin saber y por no saberlas manejar, nos empezamos a perder, nos empezamos a desviar. Entonces es importante saber que nuestro único rey, nuestra única esperanza, nuestro único salvador es Dios. Que nada Así. de lo que tengamos, de lo que pues llegamos o que queremos poseer o que lleguemos a tener, nos va a dar nada de eso. Entonces es importante tener y eso fue lo que más me marcó en la lectura, que Así todo es. lo que el profeta Samuel dijo al pueblo cuando demandaron un rey, dijeron que iba a pasar y todo eso pasó. Y todo eso nos puede estar pasando a nosotros como hijos de Dios. Ujú. ¿Dónde estamos poniendo nuestra seguridad, cierto? Y es una reflexión muy bonita. ¿Cuál es el rey? ¿Quién es el que entrona mi corazón? ¿Quién es el que está allí como ese rey? O si es que estamos desplazándolo, porque es que en Dios y en el caminar con Dios se trata de qué lugar le damos al Señor. Si somos discípulos, vamos detrás de Él, no delante de Él, porque un discípulo es el que sigue los pasos de Él. Y alguien debe ir delante de nosotros y es el Señor Jesucristo para ser buenos discípulos. Entonces, ¿a quién le estamos dando ese lugar, cierto? Si es un cero a la derecha que aumenta valor o son ceros a la izquierda que no tienen un valor. Y como les digo, en Dios todo, el diezmo, el tiempo, los talentos, el pensamiento, la comunión, la vida íntima con Dios, se trata del lugar que le damos a Él. Y entonces esta es una invitación a que si le estamos dando, y mire que él no pide ni mucho, pide un 10% para que hagamos ese pequeño esfuerzo y él da el resto, él da el 90%. Nosotros hacemos un primer pequeño esfuerzo, pero él da lo demás. Lo vemos en muchos pasajes de la Biblia. Lo vemos en el Antiguo Testamento cuando a esta viuda el profeta le pide la porcioncita de harina que le quedaba y hubo una gran multiplicación. Lo vemos en la multiplicación de los panes, de los peces, que alguien ofrece una pequeña lonchera y el Señor hace una gran multiplicación con solamente partir ese pan, ¿cierto? Lo vemos cuando Él hace milagros, que Él les pide algo primeramente, pero un esfuerzo pequeño para Él hacer el milagro mayor. Ve, lávate en el estanque de Siloé, ve tal cosa, vayan a los sacerdotes. Él les pide primero algo, ese pequeño esfuerzo para hacer el milagro más grande. Entonces, Él no nos pide mucho, nos pide que demos un pequeño paso. Bueno, vamos a continuar. Y después de la muerte de Salomón, sucede el trono el hijo, Roboam, ¿verdad? Pero vemos a través de la historia que Roboam oprimió más y que el pueblo llega a una división. Se dividen en dos tribus, la tribu del norte y la tribu del sur, ¿cierto? Hay una ruptura allí. Se divide la tribu del norte en las 10 tribus, se van aparte, y la tribu de Judá, que viene siendo, y la tribu de Benjamín, agarran para otro lado, o sea, en la tribu del sur hay una división. De las 10 tribus no se vuelve a saber nada, pero hay una consecuencia ahí muy funesta. Vemos aquí que los reyes de Israel, de las 10 tribus, muestra que hubo 19 reyes malos. Se catalogan como reyes que hicieron lo malo ante la presencia del Señor.
y que dentro de los reyes de Judá, 12 fueron malos y 8 fueron buenos. Allí los podemos ver en pantalla y en el módulo también aparece. Y dentro de estos tres reyes hubo tres, se destacan Acab, Ezequías y Josías. Acab es el prototipo de que empezó mal Empezó mal y terminó mal, ¿cierto? Desde el principio desobedeció al Señor, se casó con Jezabel, conocemos la historia, que promovió la idolatría, la injusticia, la violencia, eh, cuando se quiere adueñar de la viña de Nabot, ¿cierto? Ahí vemos todo lo que pasó allí. Mostró que nunca tuvo un cambio genuino de corazón, por eso su vida muestra que el reino empezó mal y terminó mal bajo juicio y muerte en batalla. Ezequías es el prototipo del rey que empieza bien y termina mal. Él fue fiel al comienzo, confió en el Señor, limpió el templo, restauró la adoración, pero al final se vuelve orgulloso y confiado de sí mismo y muestra sus tesoros a los reyes, a los mensajeros de Babilonia y descuidó una advertencia que le dieron a él. Entonces eso le trajo consecuencias. Y vemos a Josías, que fue un jovencito que empezó bien y terminó bien. Él buscó sinceramente al Señor y emprendió esa reforma, esa gran reforma espiritual, eliminó los ídolos y restauró la lectura, ¿cierto?, de la palabra en el pueblo. Él murió en batalla, pero murió fiel a Dios con el corazón entregado hasta el final, ¿cierto? Por eso empezó bien y terminó bien el rey Josías. Y también vemos en la lectura que los profetas en medio de estos reinados también estuvieron allí presentes, ¿cierto? Ellos estuvieron presentes durante este tiempo, levantando esa voz en medio del caos. Ellos hablaron, anunciaron los profetas en el Antiguo Testamento cuando llegaban, les preguntabas, ¿vienes en son de paz? A ellos les hacen esas preguntas, ¿vienes en son de paz o vienes a traer un dictamen fuerte, un juicio, algo fuerte? Entonces allí vemos que ellos se encargaron de recordar el pacto de Dios y de llamar al arrepentimiento. Ahora, aquí hay dos preguntas. ¿Qué tan valientes somos hoy para enfrentar las idolatrías y corrupciones de nuestro tiempo? ¿Y cómo podemos ser luz y esperanza en nuestro entorno? En esos tiempos hubo profetas que se levantaron como esa voz eh, a decir, esto está mal, esto se debe corregir, pero la gente no hizo caso durante ese tiempo de corrupción, ¿cierto? Entonces, aunque se denunció el pecado y se recordó el pacto, ellos fueron esas voces valientes en medio de la oscuridad. Alguien que quiera participar que no lo haya hecho, o yo voy a preguntar, aquí como todos tienen la cámara cerrada, y la idea es que tengamos la cámara activa, porque eso es parte del proceso. Entonces vamos a preguntar a alguien que no haya participado. Duperlis, cuéntanos tú qué opinas acerca de esto. ¿Cómo podemos ser nosotros eh, valientes para enfrentar hoy día estas cosas que van en contra de la corriente, ¿cierto? Estas, las idolatrías, las corrupciones, ahí está en pantalla. ¿Y cómo podemos ser luz en este tiempo? Somos protestantes, ¿cierto? Vamos en contra de las corrientes que el mundo nos muestra, pero a veces nos vamos acomodando. No sé si estás por ahí. Bueno, hola, buenos días Buenos días. y buenos días. Pues en nuestro diario vivir se presentan muchas dificultades y se presentan muchas cosas de pronto que van en contra de la paz de Dios o en contra de los mandamientos o en contra de lo que Dios quiere con nosotros. Ujú. Entonces, de nosotros personalmente es que decidamos o en nuestra conciencia hagamos lo correcto. Ya, es muy difícil porque nosotros los seres humanos, de por cierto, tenemos
en nuestras mentes y en nuestro corazón siempre otras cosas primero que buscar a Dios o que honrarlo, o que esto se nos hace más fácil hacer las cosas malas y negativas que las cosas que Dios quiere con nosotros. Entonces, de ahí radican, de ahí radica la desobediencia. Y con el tema que ha tocado anteriormente, para entrar en contexto, Ujú. eh, pudo haber escogido muchísimos ungidos, muchísimas personas que tenían el corazón conforme al corazón de Jehová. Tenía muchas personas que de pronto la Biblia dice que fueron personas como, entre comillas, lo puedo decir, santas, pero no, somos seres humanos, no vemos santos ahora mismo, ninguno. Tratamos en lo más mínimo de pronto dejar las cosas malas y dejar lo negativo, pero somos seres humanos y de eso se trata, que si Así. nosotros cometemos un error, asumirlo, admitirlo y alejarnos de lo malo. Es difícil, pero obviamente sí se puede mientras uno tenga voluntad. Lo que decía el hermano anterior, que y la hermana Yamile, que las decisiones las toma uno. Sí, sí es verdad. Que le van a echar de pronto la culpa a la mujer, a la falda. No, eso es mentira. Cada persona tuvo la decisión de hacerlo o no hacerlo. Y en este caso ellos vieron lo más fácil. Y lo más fácil fue de pronto darle gusto al cuerpo, se puede decir ahí. Entonces, desde ahí es que viene eh, que las decisiones que nosotros tomamos en nuestras vidas son las que nos llevan a las consecuencias o ya sean a las victorias. Entonces, de todo eso depende igualmente para nuestras familias, como decía la hermana Carla, que nosotros a veces por una mala decisión que tengamos en nuestra familia, eso repercute para toda la existencia, para toda la vida, aunque nos arrepintamos, aunque busquemos solución, aunque busquemos psicólogo, aunque se busque lo que sea, el daño cuando está hecho, ya listo. Entonces, uno de pronto para reivindicarlo, para que sane o algo, sí, uno busca métodos y todo eso, pero no, el daño está hecho, como dijo usted, ya las repercusiones y todo vienen. Y obviamente uno tiene que estar en la presencia de Dios para que cuando venga eso, uno asumirlo y uno tomarlo de la mejor manera. Porque es que nadie se va a escapar de pronto de la justicia divina, nadie se va a escapar de eso. De pronto que si nosotros estamos en la presencia de Dios, lo veamos de otra manera, ya eso es diferente. Pero de que si hacemos algo malo, obviamente eso va a tener repercusión en nuestras vidas. Así es. Y está la gracia de Dios, ¿cierto? La gracia de Dios es algo hermoso, es algo maravilloso. Y Él nos dio el regalo del libre albedrío, el del libre albedrío. Es un regalo de parte de Dios, porque ahí es donde está lo hermoso del caminar cristiano, en que yo puedo decidir, que no somos títeres, que podemos decidir. Él nos ha dado esa oportunidad, pero por la gracia yo decido que es lo correcto. ¿Cierto? No es que hago el quite para que no me vean los hermanos, sino que decido que hago lo correcto, me vean o no me vean. ¿Sí? Esa es la gracia, que es el regalo de parte de Dios y que está en mí tomar las decisiones y que obviamente los errores el Señor nos lo perdona, pero no tenemos un Dios que se complace en decir a quién le mando un cáncer hoy. ¿A quién le quito el empleo? No tenemos un Dios así, tenemos un Dios que nos lleva en la buena, porque si envió a su Hijo, si mandó a su Hijo, ahora ¿qué otras cosas no puede darnos el Señor, cierto? Y aún con todo eso, en nuestros errores, en nuestras equivocaciones, Él todas las cosas las convierte para bien y usa nuestros mismos errores en su gracia preciosa para enseñarnos y para volvernos a ubicar en el camino. Es como ese GPS que si nos desviamos, él vuelve y nos pone otra vez en la línea que debemos ir. Y aún utiliza esas decisiones erradas que a veces tomamos, ¿cierto? Entonces, qué bonito que es el Señor que tiene tanta misericordia, dice su palabra que es nueva cada día. Pero esa dosis, esa gasolina diaria de misericordia que la consumimos todos los días, debemos ir un paso más adelante y es a buscar el favor de Dios. Porque el que busca el favor de Dios, buscando la presencia
cumpliendo, siendo ese buen hijo, el Señor le da regalos y cosas hermosas adicional a esa gran misericordia, ¿verdad? Entonces, que cada día sea un crecimiento, que cada día estos pasajes que nos deja la palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, sean enseñanzas para nosotros y que podamos encarnar la palabra, porque es muy bonito y uno al conocerla, eso también se vuelve para nosotros de alguna forma una piedra que podemos tropezar con ella si no cumplimos lo que dice la palabra. Viene a ser tropiezo si sabemos ya, pero no hacemos. Entonces vamos a tener un tiempo de oración. Y ese tiempo de oración lo vamos a tener con el pasaje que se encuentra en Salmo 51. Salmo 51, verso 10 al 12. La palabra nos recuerda hoy algo muy poderoso y es que cómo está nuestro corazón, ¿cierto? Detengámonos allí, más desconectémonos del celular, si tenemos algún asunto pendiente, pensemos por un momento qué nos habla al corazón este salmo. Y este salmo nace de una oración que hizo David cuando reconoció sus errores. No es una oración para culparnos, sino para pedir limpieza, para pedir renovación y para pedir una alegría nueva en nuestro corazón. El rey David no pidió a Dios que le devolviera el trono, sino que le devolviera el gozo, que le devolviera el gozo. Tal vez eso nos recuerde que a veces lo que más necesitamos no es éxito, sino restauración del corazón. Ahora preguntémonos ante este pasaje, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches fuera, no me eches delante de él y no quites de mí tu Santo Espíritu. Si alguien lo tiene en otra versión, lo puede leer, puede abrir el micrófono y lo puede leer. Una versión diferente a esta. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Si alguien tiene otra versión, puede abrir el micrófono y leerla. Aquí está en NBI. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Otra versión diferente, una tercera. Dios habla hoy. Dice, oh Dios, pon en mí un corazón limpio, dame un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Gracias. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu generoso. Muchas gracias. Escuchando esta palabra mientras la leían mis hermanos, pregúntate en silencio por un momento, ¿qué parte de tu vida y de mi vida necesita ser limpiada hoy? ¿Dónde sientes que has perdido el gozo de la salvación? ¿Qué necesitas que Dios renueve en ti y en mí? ¿Qué necesitas hoy con tu nombre allí? Pon tu nombre. Sandra, ¿qué necesitas que Dios renueve hoy en ti? Alex, ¿qué necesitas que Dios renueve en ti hoy? Fernando, ¿qué necesitas que Dios renueve? Felipe,
¿Qué necesitas que el Señor renueve hoy en ti? Duperlis, Carla, Yamilé, Claudia. ¿Qué necesitamos que el Señor hoy renueve en nosotros? Natalia, Andreina, Carlos, Pastor José, ¿qué necesitas que el Señor renueve hoy en ti? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Cómo está nuestro corazón hoy? Al pensar en la palabra corazón, a mi mente viene muchas cosas porque para el Señor es algo muy anhelado. Él dice, hijo mío, dame tu corazón. Pero también nos recuerda la palabra que engañoso más que todas las cosas es el corazón. Por eso hoy te pedimos, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, así como lo dijo el salmista David cuando había cometido ese error tan grave. Y fue ante la presencia del Señor, crea en mí, Señor, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No estamos exceptos de no fallarte, Señor. Podemos resbalar fácilmente. No me eches fuera, no me eches de delante de ti, Señor. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Así como lo mencionaba mi hermana Carla, cuando Sansón con todo ese potencial lo echó a perder por sus pensamientos egoístas. Tenía todo para ser un juez triunfante, pero sus decisiones lo llevaron a otras situaciones. Señor, no permitas que por errores, que por equivocaciones y decisiones mal tomadas, tu presencia se aleje de nosotros, Señor. Ayúdanos, amado Dios, a siempre estar allí conectados contigo. Muchas gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, gracias por la dirección que traes a nuestro corazón, gracias por ser nuestro Rey y Señor. Señor, no queremos tener otro Rey en nuestro corazón que no seas tú. Para que sigas, Señor, guiándonos, direccionándonos. Hoy, Señor, te entregamos este corazón nuevamente, Señor, como buen cirujano. Pasa ese bisturí precioso, Señor, y limpia, Señor. Haz la cirugía que tengas que hacer, amado Dios, te lo pedimos humildemente. Señor, y renueva nuestro corazón. Si se ha perdido el gozo, Señor, aún en medio de tanta actividad, seas tú trayendo gozo a nuestra vida, Señor. Seas tú trayendo paz. Seas tú, Señor, dándonos a entender que hemos sido perdonados por ti, Señor. Somos amados, somos perdonados y somos tu especial tesoro, amado Dios. Gracias. Gracias por cuidar nuestro corazón, Señor, por limpiarlo, Señor, y por renovarlo. Gracias, Señor Jesucristo. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis amados, ya son las 9:58. Voy a dejarles una tarea para esta semana y es una tarea que se basa en el método espada. Vamos a tomar la cita de Primera de Reyes, enseguida se las comparto. Primera de Reyes 11 del 1 al 13 y esa cita está allí en el discipulado 3 tercios, en el discipulado de la historia, en el enlace que le hemos compartido en clases pasadas. Mm, Y es la historia de Salomón, la que estamos hablando ahora, sí, que tocamos. Y vamos a hacer un informe o un escrito del método espada. ¿Qué aprendemos de Dios? ¿Cómo vemos la paz de Dios? ¿Cómo vemos a ese Dios de paz? Pero no lo vamos a hacer solamente con qué aprendo de Dios, qué aprendo de la humanidad, qué debo obedecer y qué debo evitar, sino que vamos a hacer preguntas enfocadas a cada punto. Por decir algo, ¿en qué aprendo de Dios? Yo puedo ver una pregunta, ¿cómo veo la paz de Dios en este pasaje? ¿Cómo Dios trae paz en este pasaje?
En la parte de la humanidad, ¿cómo el hombre le declara la guerra al Dios de paz? ¿Sí? Preguntas diferentes, no las mismas, pero que vayan enfocadas a lo que muestra el método de espada. No sé si queda claro esta parte. En la parte de Dios, ¿cómo vemos al Dios de paz? Aquí en este pasaje, en ese pasaje de Primero de Reyes 11 del 1 al 13. En la parte de la humanidad, ¿cómo declara el hombre la guerra al Dios de paz? Y en la parte de qué debo obedecer, también hacernos preguntas que tengan que ver con esta parte de la obediencia. ¿Cómo yo puedo traer o seguir cultivando la paz? ¿Y qué debo evitar para no caer en guerra, cierto? Entonces, básicamente esas cuatro preguntas inspiradas en el método de espada con este pasaje de Primero Reyes 11 del 1 al 13, enseguida se los comparto y esa va a ser la actividad para esta semana. Basado en la parte del segundo tercio del discipulado tres tercios, que viene siendo el método de espada, mirar para arriba. ¿Claros allí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Sandrita, yo tengo una duda, me confundí un poquito como la denominación de 3 tercios y 2 tercios. He entendido que 3 tercios es mirar hacia atrás, Hacia mirar hacia arriba y atrás, mirar hacia, hacia ajá, adelante. eso, hacia adelante y hacia el frente, o hacia Sí, o sea, adelante, mirar ¿cierto? hacia Bueno, atrás es cuando tú en la reunión del discipulado, ¿cierto? Tú vas al grupo pequeño o a la casa de paz, el formato es el tres sí. tercios. Se llama tres tercios porque la reunión va a constar de esas tres partes. Mirar hacia atrás es cuando tú empiezas, haces una breve bienvenida, pueden hacer una breve oración y preguntarles cómo estuvieron, cómo estuvo su semana. Es cuando uno le Ajá, pregunta a las personas cómo estuvo su semana, qué tal estuvo, pero no entramos muy a profundidad porque el tiempo no daría y porque no es un momento como para decir, ay, le fui infiel a mi esposa y ahí está la vecina y vaya y le lleve el cuento a la señora, ¿cierto? Entonces, no es un tiempo claro, claro. para eso, a menos que la persona diga, yo quiero hablar con usted, ¿cierto? Y con el otro Timoteo, o quiero hablar aparte y contarte mi historia, ¿cierto? Mi situación que estoy viviendo, y ya eso es otra cosa. Pero en el tiempo de cómo estamos es más bien un tiempo de cómo estás tú, un tiempo muy general, pero que la persona se sienta que es importante, que la tenemos en cuenta, ¿cierto? Un buen tiempo, pero que no se va a ir toda la reunión ahí porque es tres tercios. De esa hora, hora y media, de ahí se saca menos de la mitad, se puede decir, unos 20 minutos para tocar esta parte, ¿cierto? Y ya Listo, luego sí. se pasa al segundo tercio, que es el fuerte, y es la palabra. Si la reunión tiene, la mitad de la reunión va dividida entre mirar hacia atrás y mirar hacia el futuro, que es donde se deja el desafío, entonces la mitad del tiempo lo dedico a la palabra. El segundo tercio ocupa Sí. las dos partes que ocupan en las otras dos, o sea, Ujú. lo que es 50, 25 y 25. 25 la primera parte, Sí. 50 la palabra y 25 la última parte, que es el tercer tercio. Ese debería ser el prototipo de la reunión en el grupo o en la casa de paz. Entonces, la idea con el segundo tercio no es que yo empiece a hablar y no pare de hablar, sino que yo ponga a participar al personal. Esa es la idea, ¿cierto? De que Sí, usted sí. como plantador se prepare durante la semana, se prepare también, que usted pueda llevar la dirección, pero el hecho de que se prepare no quiere decir que vaya a darle un monólogo allá a la gente, sino que usted sepa direccionarlos y sepa cómo atender las preguntas que ellos hagan. Entonces, ahí es donde vamos a utilizar el método espada, que es, yo cuento la historia como si estuviera narrando un cuento o con mis propias palabras, luego le pido a otra persona que repita lo que dije, ¿cierto? Y luego lo leen en la misma palabra y luego empiezan a mirar las cuatro partes que vienen siendo lo que yo veo, cómo veo a Dios allí, pero ellos mismos Sí. descubren esas verdades, cómo vemos las personas, cómo obedecemos con este pasaje y qué me inspira a ver qué debo cambiar o evitar. Entonces, después de que se hace ese tiempo, se deja un desafío. Y ese desafío es De mirar hacia tarea. adelante, es como una tarea, a quién se lo voy a compartir. Mire que ahí uno que cultiva, que las personas tengan el gen de la multiplicación, de que vayan y compartan la palabra con otros. Si no lo hacen, pues la idea es como ser repetitivo, que de tanto repetirlo e insistir de alguna forma sin que se sientan acosados, eso se va calando en la mente de la persona. Debo compartir con alguien, ¿cierto? Aunque digan, no lo pude hacer esta semana,
pero que a eso La apunté. próxima. Ahora, el desafío es algo que sea como muy puntual, por decir algo, en el tema de Salomón, un desafío puede ser, yo me he ido detrás de muchos amores, como que me acuesto muy tarde porque el celular no me deja acostarme temprano. Entonces, esta semana voy a no tocar el celular después de las 6 de la tarde. Entonces, ese puede ser un desafío detallado de lo que queda de esa enseñanza, cosas como de la cotidianidad que se puedan cumplir, ¿sí? No cosas imposibles. Esos serían desafíos pequeños que cada quien personalmente podría plantear. Y luego en la semana Mm, que viene, en mirar hacia atrás, se comparte cómo le fue con ese desafío que se con les la dio tarea, sí. tarea. Eso es Mi, básicamente mi la duda, dinámica. mi duda es con la denominación cuando dice con enfoque en 2 tercios, es porque entonces es la tarea, obvio, como la Solamente en parte el de la método bienvenida. espada. Exacto. Solamente va a Entonces ser como solo, para ti. solo, ok, o sea, no hago ni la bienvenida, ni pongo la tarea, sino solo el método No, espada y ya. en esta parte de esta actividad lo vas a hacer a manera tuya, como un estudio tuyo. Eh, para cuando vayas a la casa de paz ya lo puedes aplicar con los 3 tercios, ¿sí? Porque ya lo Ok, preparaste. listo. O sea, tú no les vas a dar la respuesta a ellos, pero ya tienes todo organizado en caso de que generen inquietudes, ya tú sepas cómo atender esas inquietudes, porque ya las estudiaste, ya te preparaste, ¿sí? Y conoces la historia a tal punto de narrarla con tus propias palabras y demás. Eso básicamente, pero entonces la tarea se va a basar en el método espada, que es el segundo tercio, y tú vas a resolver, medita en ese pasaje, medita a conciencia, qué verdades se pueden encontrar, ¿sí? Y no sean tan tacaños con la hoja, porque muchos me mandan media hoja y yo quiero ver un poco más de análisis, quiero ver análisis propios, porque a veces yo me doy cuenta que hacemos cosas con la IA. No estoy diciendo que todos, pero sepamos usar la IA, ¿cierto? No solamente copiar y pegar, sino que podamos también deducir de allí. Bueno, un abrazo, muchas gracias por su tiempo. El Señor Muchas le bendiga gracias. Y grandemente. la foto, la foto. La foto, activemos por favor las Ay, cámaras. pero a Yamile le encantan las Ay, fotos, qué cosa tan y sí me horrible. gustan las fotos porque las fotos guardan recuerdos. Somos idénticas en ese aspecto. Yo mientras menos fotos tomen, más feliz soy. Ah, qué bueno. Bueno, entonces Por eso es que muchachos, están los colores. ya estamos finalizando este módulo. Por favor, póngase al día los que estén atrasaditos y bueno, pongámonos al día para determinarlo como debe ser. Así que Felipe, activa la cámara que vamos a tomar la foto de Perlis. Entonces, si puedas activarla. Listo. Creo que de ahí el pastor José no lo veo, como que se desconectó, no sé. Bueno, tomamos foto. Y Alex está, ya se movió. Listo. Muchas gracias por su tiempo. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Este fin de semana sea muy bueno para ustedes. Chao, que tengan